Hoy en Revista Poder nos acompaña el candidato presidencial Roy Barreras, uno de los candidatos más influyentes en la política colombiana. Bienvenido, candidato. Muchas gracias a la revista Poder, a los internautas. En esta oportunidad hablemos sobre el futuro del país. Candidato, ¿de qué forma cambiaría la inseguridad en Colombia teniendo en cuenta los recientes hechos? Los colombianos tienen hoy dos preocupaciones fundamentales: seguridad y salud. Y yo quiero agregarle otra, que es la sostenibilidad del empleo, formal e informal. La seguridad implica tomar decisiones para recuperar el control del orden público, para cambiar la estrategia en las ciudades, en las que hay que construir una nueva fuerza policial aérea con 10.000 drones con inteligencia artificial, cuidando calles y barrios de las ciudades, haciendo una reforma a la justicia para que no liberen al delincuente y al reincidente al otro día de capturado, transformando el IMPEC, que no funciona, en un sistema penitenciario distinto, con cárceles formativas, con el SEN adentro, productivas, con franquicias, donde no extorsionen desde la cárcel, donde la gente pueda producir y enviarle algo de plata a su familia, pero también con la garantía de cámaras de seguridad incluidas en el equipamiento de las construcciones, como ocurre en Londres, donde hay 1.000.000 de cámaras en esa ciudad. En Bogotá hay 6.000 y la mitad no funcionan. Una combinación de tecnología con fuerza pública renovada. Necesitamos 20.000 hombres más en la policía, incorporarlos, y necesitamos 25.000 de las reservas de la policía con contratos civiles que vayan a las ciudades y los alcaldes puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos. Eso solo en la ciudad urbana, en la seguridad urbana, pero hay que tener seguridad rural, hay que repotenciar 140 helicópteros, hay que combatir a los que abusaron de la buena fe de la paz total que fracasó por falta de método, porque no tenía líneas rojas, marco jurídico. Y seguridad también son dos cosas: seguridad jurídica para la inversión, porque si no hay inversión no hay crecimiento económico, si no hay crecimiento económico no hay empleo, ni hay con qué pagar los subsidios, y seguridad social para los más desvalidos, que la gente que hoy no tiene protección social, el Estado debe garantizársela. Candidato, usted menciona el tema de la salud y la inseguridad. Hablemos un poco en temas de salud. ¿Qué propuesta tiene usted ante ello? Hay mucha gente hablando de salud y no tienen la menor idea de qué hacer, así como hay mucha gente hablando de paz y nunca han hecho una, y cuando lo han intentado han fracasado. Yo construí, junto con un muy buen equipo, las condiciones para el proceso de paz del Teatro Colón, que significó desarmar a la guerrilla más vieja de América Latina. Fue el proceso de paz en el que creamos con éxito la JEP para que se conociera la verdad, para devolverle a las madres los cadáveres de sus hijitos que estaban en fosas comunes o desaparecidos. Y por supuesto nosotros vamos a defender ese legado, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la ley de víctimas, todo eso lo creamos nosotros, la Agencia Nacional de Tierras para hacer la reforma agraria. Así que nosotros sabemos hacer la paz. Igual en salud. Hablan de salud. Yo soy el único candidato presidencial que es médico, trabajé 20 años en salud. Conozco lo que hay que hacer y ya está escrito. Yo soy el autor de la ley estatutaria en salud del 2017. Allí estaba la receta que había que hacer, el gobierno de Duque no la hizo, porque no quería tocar intereses de las EPS. Y el gobierno Petro, en el primer año, tal y como lo advertí, no propició un clima de acuerdo con todos los actores del sector: médicos, enfermeras, IPS, clínicas, hospitales, pacientes, usuarios. Y entonces quiso imponer una reforma que no logró sacar adelante, y todavía hoy no hay reforma, hay una crisis enorme. Así que lo que hay que hacer es inyectar recursos al sistema, pagar 29 billones que hay atrasados en clínicas y hospitales para que no sigan cerrando servicios, pagar 4.5 billones de atraso en el pago de medicamentos y enviarle el medicamento a la casa a cada persona, y garantizar una recuperación de la red pública hospitalaria, auditorías forenses, acabar la integración vertical, es decir, reparar el sistema y reconstruirlo, porque hoy la gente siente que no tiene quien responda por la salud. Y el gobierno que yo presidiré va a responder por la vida de las personas en seguridad y en salud. Candidato, usted mismo lo menciona. ¿Cómo ha sido su participación en el actual gobierno? ¿Cuál ha sido su construcción? A mí me hubiera gustado participar en el gobierno. Participar en el gobierno es gobernar. Yo no tuve esa oportunidad. En el primer año fui presidente del Congreso y elegido por voto popular, y logramos construir una coalición que le dio equilibrio, estabilidad al gobierno al inicio, con una coalición donde había distintos sectores democráticos, progresistas, pero también de centro, un gabinete equilibrado,
y mientras presidí el Congreso todas las reformas se aprobaron con tranquilidad y con mayorías. Yo me fui, se rompió la coalición, se agravó la polarización y hoy lo que hay es una radicalización extrema. Le confieso que hubiera querido acompañar al presidente en su gabinete, pero no fue así. Yo hubiera querido asumir el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad de los colombianos. El presidente nunca me ofreció ese ministerio y al contrario, me mandó un poquito lejos de embajador en Londres, donde por supuesto no pude ayudar como hubiera querido para que la promesa del cambio se volviera realidad y no se quedara solo en la promesa. Porque hay gente que merece y exige salir de la pobreza y tener cambio social, pero no les basta con la promesa. Hoy, 3 años y medio después, siguen en la pobreza 2,5 millones de mujeres campesinas, 2 millones de jóvenes que no tienen futuro. Seguimos con un déficit habitacional muy grande de vivienda, 17.5%, 2,5 millones de hogares colombianos no tienen vivienda, 4,5 millones de mujeres son madres solteras y no tienen seguridad social, hay 800,000 madres cuidadoras que no tienen pensión ni promesa de pensión, es decir, la pobreza aún está ahí, la tarea sigue por hacer. Yo soy progresista, pero yo hago, yo ejecuto. Así que eso es lo que espero que ocurra en los próximos 4 años, que no se quede el cambio en la promesa. Candidato, usted menciona una palabra bastante importante, el cambio. ¿Siente que el gobierno actual perdió el rumbo referente a eso? Siento que por la radicalización no logró aprobar las reformas que son necesarias y al haber tenido esa relación confrontacional con el Congreso, con las Cortes, con el Consejo de Estado, con el Banco de la República, con los alcaldes, con los gobernadores, hay desarticulación y eso no hace que la nación unida pueda tener un proyecto de progreso, de generación de empleo productivo y de aprovechar las oportunidades que tiene este país tan bello, que tiene tanta riqueza natural. Entonces la polarización sirve para las campañas, para los activistas y los populistas y los agitadores, porque agitan emociones y entonces la gente vota con la rabia, con el miedo, pero eso no le resuelve a nadie. La pelea entre políticos no resuelve ningún problema. Lo que hay que garantizar es un gobierno serio que sepa resolver los problemas. Yo los sé resolver, por eso estoy en ese tarjetón y espero que los colombianos, cuando se enfrenten a la urna en el tarjetón, piensen en elegir un gobernante serio que una al país, que le dé garantías a todos y no contribuir con su voto a la fractura nacional de los extremos. Bueno, hay quienes dicen que usted siempre logra caer de pie políticamente. ¿Cuál cree que ha sido su mayor jugada de poder? Bueno, yo duré 20 años trabajando como médico. Hay mucho mito en las redes sobre lo que yo soy capaz de hacer o sobre lo que he hecho. Pero de esos 20 años, 17 años estuve en el Congreso y 15 de esos años estuve en el mismo partido y bajo el acompañamiento de Juan Manuel Santos. El mismo liderazgo con el mismo propósito. Y siempre gané todas mis elecciones, del 2006 al 2026, incluyendo la última consulta presidencial, que la gané a pesar de que el propio presidente prohibió votar por mí, a pesar de que yo soy fundador del pacto en un hecho que eso por lo menos insólito. Pero gané esa consulta y espero poder ofrecerle mi experiencia a los colombianos para que el próximo gobierno sea un gobierno que tenga equilibrio, estabilidad, que no le tenga rabia a nadie y que sepa resolver los problemas de Colombia, seguridad, salud, el problema fiscal, evitar un apagón, garantizar, recuperar la riqueza mineroenergética, desatrasar la infraestructura, los puertos, los aeropuertos, construir 1 millón de viviendas, garantizar la justicia, hacer una reforma política para acabar con un sistema clientelista corrupto que es el de la compra y venta de votos, que tiene destruidos los partidos políticos. Hay tanto por hacer y yo lo sé hacer, que espero tener la oportunidad si los colombianos el 31 de mayo dicen, elijamos a alguien que sepa y Roy sabe. Candidato, con su experiencia y si usted llegase al mandato, ¿cómo haría para poder resolver todo el tema de bombardeos que se están presentando en el país con aquellos grupos subversivos? En Cali, mi ciudad, en el Valle del Cauca, en estos días ha habido 98 ataques con drones
de los grupos criminales que con eso quieren distraer la fuerza pública para poder mantener control sobre sus rutas de narcotráfico. Allí no hay guerrilla ni ideología, son narcos que son capaces de matar de manera cruel. Los mismos que pusieron una bomba en la carretera panamericana y volaron en pedazos 20 personas inocentes de una buseta de Velotax y otras víctimas que iban en otros vehículos. Esos criminales no requieren un proceso de paz, sino un sometimiento a la justicia. Y hay dos maneras de someterse a la justicia: o se someten con normas jurídicas que les permitan hacerlo, ese marco jurídico tampoco se ha hecho, o se someten por la fuerza legítima del Estado. Pero además, no se resuelve todo a balazos. Esas comunidades requieren vivir de algo, hay que reemplazar la economía ilegal por una economía legal. El Estado por eso tiene que llegar con acueductos, con alcantarillados, con escuelas. Hay que hacer 15.000 kilómetros de vías terciarias. Quiero recuperar el IDEMA para comprarle al campesino la cosecha a precio justo. Usted puede sustituir por cacao, pero si nadie le compra el cacao, pues entonces vuelve a sembrar la hoja de coca. Y hay que resolver esa maldición del narcotráfico. Yo compraría la cosecha de coca, toda, la hoja, porque la hoja tiene un centenar de usos medicinales, farmacéuticos, cosméticos, nutricionales, como abono, y puede hacerse toda una industria, inclusive con patentes de eritroxilón coca, se llama esa hoja. El problema no es la hoja, es la prohibición de la cocaína, ni siquiera la cocaína. Los Estados Unidos y Europa de manera hipócrita consumen todos, se meten la perica en la nariz y nosotros ponemos los muertos aquí por la prohibición. La guerra contra las drogas es un fracaso. Y es igual que el alcohol. Cuando era prohibido había mafia. Cuando se legalizó se acabó la mafia y se cambió por un problema de salud pública. A la gente se le enseña que el alcohol mata, que el cigarrillo puede matar y que cada quien, si se quiere matar fumando, es voluntario, pero no hay prohibición. Allá tenemos que avanzar con estas dos sustancias, marihuana y coca, que son la maldición de Colombia, porque el fentanilo y las otras drogas químicas las fabrican en Europa y en Estados Unidos. Allá se inventaron las recetas. Entonces, el problema de la drogadicción es un problema de salud pública, no de prohibición. Candidato, ¿qué verdad sobre el poder de Colombia casi nadie se atreve a decir públicamente? Que es un sistema corrupto desde el origen, que está mal diseñado, que las bases del poder en Colombia son un sistema clientelista de compra y venta de votos en un ambiente de narcotráfico y corrupción, en la que cada candidato tiene que sobrevivir en una lucha, en una rapiña de fieras, con la destrucción de los compañeros de partido, en una competencia caníbal y fratricida, porque se inventaron una pésima idea, que es una lista abierta, con financiación individual, cada quien se financia como pueda, y con una lucha interna que destruye la coherencia de los partidos. Por eso hoy los partidos políticos no generan ningún entusiasmo, sino al contrario, desprecio. Y ese camino le abre espacio a los populistas, a los agitadores, a personajes ridículos que tienen la opción de ser presidentes, como el señor de la Espriella, que es un hombre que ha sido abogado de la mafia, que ha crecido en ese ambiente y que no tiene la menor idea de cómo gobernar, pero con sus payasadas se ha puesto de moda, porque no hay política seria. Y yo creo que no hay democracia sin Congreso, y no hay Congreso sin partidos serios, y hoy no hay partidos serios en Colombia, hay que reconstruirlos. ¿Siente que en Colombia la política se ha vuelto más radical o peligrosa como era antes? Ambas cosas, la radicalización y la polarización, cuando las redes sociales y los propios candidatos y dirigentes estimulan el odio hacia el otro. Por ejemplo, ese candidato de la Espriella ha dicho que quiere destripar a la oposición, o sea, eliminarlos físicamente, en un país donde el conflicto dejó 300.000 muertos, donde hubo 6.402 falsos positivos desaparecidos, inocentes asesinados y disfrazados de guerrilleros, donde se decapitaron personas, se empalaron mujeres, donde se asesinó a líderes y se sigue asesinando a líderes sociales. Él quiere destripar a la oposición. Eso no genera seguridad, sino más violencia, más miedo, más rabia. Eso es lo que yo quiero evitar. Un gobierno que no odia a nadie, sino que una a Colombia y que sepa resolver los problemas del país. Candidato, ¿qué opinión tiene acerca de las últimas declaraciones del también candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, con respecto a la situación ocurrida recientemente en los programas de televisión? No sé si se refiere a cuando obligó a una joven periodista a ver la fotografía de su pene. Me parece vulgar, grotesco, primitivo, primario.
Es decir, un hombre que quiere humillar a una mujer y someterla es una cosa, digamos, tan vulgar, que un hombre piense que es importante, depende el tamaño de su pene, y que esa persona pueda gobernar a Colombia. Yo creo que cualquier mujer que haya sido humillada o sometida debería, por supuesto, huir de esa candidatura. No me imagino una mujer votando por ese personaje machista y ofensivo. ¿Cree que actualmente las redes sociales están impactando mucho más que los debates políticos? Pero mucho más, hay una cantidad de estudios en el mundo del efecto de las redes sociales que a la par con mandar información permanente y tener acceso, por supuesto, cualquiera a lo que pasa en el mundo, como esa información es sin filtro, llegó la era de los influencers y llegó la era de los informes falsos y de las fake news y de la estimulación del miedo. Le pongo solo un ejemplo. Las emociones más primitivas de las especies animales son las que hacen que las especies huyan. El miedo es la más fuerte. Y el miedo, se lo cuento como médico, no pasa por la corteza cerebral, va directo al palo cerebro, a la zona límbica. Cuando usted ve un video donde matan a alguien, lo asaltan, lo atracan, que nos los pasan todos los días, eso genera miedo inmediatamente. ¿Y qué pasa cuando una manada de animales tiene miedo? O escapa o busca un macho alfa que la defienda. Y eso es lo que están estimulando. Un macho alfa o un disfrazado de macho alfa, como el señor de la Espriella, que es una caricatura de Bukele, para que la gente crea que él la salva de la inseguridad, aunque lo que vaya a hacer, si ganase, es sembrar a Colombia de más violencia y de más inseguridad. En una sola frase, ¿cómo quiere que la historia recuerde a Roy Barreras? No me importa que la historia me recuerde, ese es un asunto de egos. Me importaría que mis hijos pudieran decir, mi padre a lo largo de su vida salvó vidas, como médico, como socorrista, como congresista, porque hizo la ley de víctimas, porque paró la guerra con las FARC, porque pudo mejorar un poco ese país y valió la pena. Es decir, que la vida, que es una bendición que se nos es dada, yo soy un hombre creyente, pueda haber servido, pueda ser útil. Hay dos cosas que a nosotros se nos olvidan. Todos los hombres vamos a morir y todos los hombres debemos servir para que la vida tenga sentido. Así que no somos lo que tenemos, sino lo que hemos hecho en favor de otros. Por eso le dedico mi vida a Colombia y se la ofrezco el 31 de mayo en un tarjetón para ver si me permiten seguirle sirviendo al país. Candidato, si usted llega a la presidencia, ¿cree que la paz tendría algún futuro o quedaría simplemente en el discurso? Yo sí sé hacer la paz. Decíamos ahora que ahora hay mucha gente hablando de paz y nunca han hecho una, y lo han intentado y han fracasado. Yo construí la paz, soy un constructor de paz, yo sé dialogar, yo sé encontrar las soluciones. Donde yo he estado las cosas funcionan y por supuesto es posible recuperar en Colombia la seguridad, y la paz posible implica seguridad, justicia social. No hay paz con hambre, pero tampoco hay paz con grupos violentos haciendo lo que les dé la gana. Y seguramente mecanismos jurídicos para facilitar el sometimiento a la justicia. Pero para ser generoso el Estado tiene que ser fuerte, porque si es débil, como ahora, entonces los grupos ilegales abusan y crecen, han crecido un 36%. Hay 27.000 bandidos en armas. Pero la buena noticia es que hay 500.000 hombres de la fuerza legítima. Se necesita voluntad política para someterlos a los bandidos. Candidato, hablemos un poco de la frontera y de la economía. ¿Qué estrategia tendría usted para mejorar todo el tema económico en la frontera, exactamente el norte de Santander? Colombia está en el centro de América Latina, es una posición privilegiada, es un país bioceánico y es el hub perfecto para hacer desde allí nearshoring, para que las empresas del mundo se instalen aquí, puedan distribuir al resto de América Latina y Colombia también pueda exportar. Para eso necesitamos puertos, aeropuertos, trenes. Necesitamos la conexión interoceánica férrea de Cupica a Urabá. Eso es posible hacerlo, pero se necesita entonces confianza para que haya constructores, inversionistas con seguridad jurídica que puedan hacerlo. Pero especialmente en las zonas de frontera. Estuve en Cúcuta recientemente. El daño que se hizo en el gobierno del Centro Democrático al cerrar la frontera casi destruye el comercio del norte de Santander. No se puede cerrar las fronteras por diferencias ideológicas. Hoy lo está sufriendo Ipiales y Nariño en general por el desencuentro ideológico entre el gobierno Petro y el gobierno de Noboa en el Ecuador.
Colombia no elige al presidente Noboa, ni eligió al dictador Maduro, ni elige a Trump, ni elige a Xi Jinping. Nosotros tenemos que ocuparnos, y hay que hacerlo desde el gobierno nacional, es de cuidar a los colombianos. Y las fronteras lo que son oportunidades para hacer zonas francas. Allá en Cúcuta hay una zona franca que puede convertirse en una refinería para aprovechar las nuevas condiciones de Venezuela, traer petróleo crudo que ya no puede mandar a Irán en buquetanques, traerlo a Colombia y bajar el precio de la gasolina a 12.000 pesos el galón, por ejemplo, y llevarlo a Barranca para refinar. Entonces, las fronteras son oportunidades y los departamentos fronterizos tienen que tener zonas económicas especiales. Finalmente, ¿a quién apoyaría usted si no llegase a pasar a segunda vuelta? Yo espero que los 5 millones de colombianos que están indecisos, intranquilos, que no están tranquilos con la polarización y con la pelea entre políticos, ese domingo, cuando vean el tarjetón, digan: hombre, en la primera vuelta voy a dar la oportunidad a Roy, que garantiza el equilibrio, y nos permitan pasar a la segunda vuelta. Ahora, yo soy un progresista y estoy aquí y estaré aquí, terminando esta carrera y ojalá siguiendo en ella, para defender lo que hemos hecho, para defender una obra, un legado, el acuerdo de paz, la ley de víctimas, la JEP, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, las curules de las víctimas que yo creé, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Seguridad Vial, yo la creé para evitar las muertes de inocentes en los accidentes de tránsito. Acabamos de hacer hace unos meses la ley Julián Esteban, que es una ley que determina las condiciones de seguridad para salvar esas vidas. No se ha reglamentado. No basta con hacer leyes. Yo hice la ley de alcoholemia, por ejemplo, la ley de bomberos. Tengo el orgullo de ser el senador que más leyes ha hecho en la historia de Colombia. Pero no basta con hacer leyes, hay que gobernar y ejecutar. Quiero esa oportunidad. Muchas gracias, candidatos, por sus respuestas y reflexiones bastante Pues valiosas. muchas gracias. Los espero y las espero el 31 de mayo marcando Roy en el tarjetón.